Saludos y bienvenidos a una nueva clase. Este es el último video de la serie de la ejecución de la sentencia. Vamos a concluir lo relativo al acto del remate y hablar sobre las disposiciones relativas al pago del precio pactado en el remate. Para iniciar vamos a hablar de la disposición especial respecto a lo que es el acto de remate de los bienes muebles, que está establecida de la siguiente manera. Si la cosa rematada fuere mueble y no hubiere habido propuestas por la mitad de su valor en el primer acto de remate, se sacará por segunda vez, previos los carteles y avisos legales, con la base de 2/5, y si aún no se obtuvieren, se sacará por tercera vez, previos también los carteles y avisos conducentes, con la base de 1/3, procediéndose siempre en el acto con las formalidades que quedan establecidas. Las disposiciones de los artículos precedentes son aplicables al remate de los bienes muebles en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Como vemos, cuando hablamos de bienes muebles, la diferencia que existe en el remate es que no se va a realizar el llamamiento al acto de remate para la administración o arrendamiento de la cosa. Pasaremos directamente al tercer acto de remate, que en este caso se realizará por 1/3 del valor de los bienes. He aquí la diferencia en cuanto a lo que es el remate de bienes muebles al remate de los bienes inmuebles. Vamos con el siguiente punto, que es lo relativo a los bienes que están hipotecados y a la disposición especial que establece en este respecto el Código de Procedimiento Civil. El acreedor hipotecario no podrá, sin el consentimiento del deudor, hacer subastar los inmuebles que no le estén hipotecados, sino cuando los hipotecados sean insuficientes para el pago del crédito, como se dispone en el Código Civil. Si para la consulta a que se refiere el artículo 580 del presente Código no pudieran citarse a los peritos o alguno de ellos por no estar presentes por enfermedad u otra causa, cada parte tendrá derecho de indicar otros 2 peritos, de los cuales elegirá el juez uno por cada parte para hacerles la consulta. El juez suplirá la falta de cualquiera de las partes. En cuanto a los bienes hipotecados o al remate de bienes hipotecados, tenemos la circunstancia de que, si bien para el acreedor hipotecario la existencia de esta garantía representa una ventaja al momento de cobrar, también representa una restricción, puesto que está amarrado el acreedor hipotecario a tener que sacar a remate primeramente los bienes que le estén hipotecados para posteriormente poder perseguir el resto del patrimonio de su deudor. En este caso, el acreedor hipotecario perseguirá o irá a remate en los bienes restantes de su deudor hipotecario, solo en los casos de que en el remate del bien hipotecado no se alcance a cubrir la deuda que se tiene, y en lo relativo a los siguientes bienes tendremos que ir en la condición de un acreedor quirografario. Además de esto, entonces vamos a concluir lo relativo a lo que es el procedimiento de la ejecución de sentencia con lo que es el pago del precio. Vamos a ver estas siguientes dos disposiciones que dan inicio a lo que es ya el pago del precio pactado en el remate. Cuando el remate no se haya hecho a plazo, el adjudicatario deberá entregar el precio dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se le haya hecho la adjudicación. Si el adjudicatario no consignare el precio en el término establecido en el artículo 567, se procederá a un nuevo remate de la cosa por su cuenta con cargo a la caución que haya prestado. Verificado el remate, el secretario del tribunal estará en el deber de dar, dentro del tercer día, al rematador que lo pidiere y hubiere cumplido con las obligaciones impuestas en el remate, copia certificada del acta de esta para que le sirva de título de propiedad. Esta copia se dará a costa del rematador. El lapso para la realización del pago del precio ofrecido en el remate será de 3 días siguientes a la realización de la adjudicación en el acto del remate judicial. Tenemos entonces que, una vez pagado este precio, el tribunal dará título conforme a lo establecido en la ley a este rematador. Pero en caso de no realizarse dicho pago,
lo que va a ocurrir es que se va a ir en contra de la caución que previamente se constituyó y la cual estará en principio destinada a cubrir lo que es el gasto de la realización del siguiente acto de remate, a saber, los gastos de publicación de carteles y los gastos de depósito por el lapso transcurrido entre ambos actos de remate. Además de esto, la responsabilidad por parte del rematador se extiende de la manera en que establece el siguiente artículo. El rematador quedará responsable, en este caso, del valor del remate, de las costas y de los perjuicios que causare. Si el precio de la venta fuere mayor, le aprovechará al anterior rematador el exceso, tan solo para cubrir la responsabilidad que le impone este artículo. Contra el rematador se procederá para hacer efectiva su responsabilidad como si hubiera habido contra él sentencia ejecutoriada. En cuanto a la responsabilidad del rematador, tenemos que ésta se extiende no solo a las costas generadas por la realización de un siguiente acto de remate, sino que también se incluye el valor del remate. ¿Qué significa esto? Que si en el siguiente acto de remate el bien se vende por un valor menor al ofrecido por el rematador, éste deberá pagar la diferencia con la caución prestada ante el tribunal, o bien se va a proceder, tal como dice este artículo, en contra de sus bienes como si hubiese sentencia ejecutoriada. Es decir, esto no va a pasar por un juicio, no va a haber una contestación de una demanda, no va a haber las formas de procedimiento que ya hemos visto anteriormente y que ya conocen, sino que se va a ir directamente a la ejecución de una sentencia en contra de este rematador que incumplió con su obligación de pagar dentro del lapso establecido en la ley para las personas que se adjudican los bienes en un remate judicial. Lo que significa que si, por ejemplo, el rematador ofreció una cantidad de 1.000.000 de unidades monetarias y resulta que en el siguiente acto de remate el bien se vende por la cantidad de 800.000, los 200.000 de diferencia más los gastos de la realización del nuevo acto de remate correrán por cuenta del rematador anterior. En cambio, si lo que ocurre es que el precio del remate es superior al anterior, es decir, en vez de venderse por 1.000.000, se vendió por 1.100.000, esta diferencia aprovechará al rematador solo para el pago de las costas que requiera para sí. Es decir, de esta diferencia que se va a obtener, se va a sacar lo que es el costo de los carteles, el costo del depósito adicional y lo que reste será entregado a quien corresponda, bien sea destinado a los fines de la ejecución o bien sea devuelto a el ejecutado de ser el caso. Vamos a ver ahora el caso en el que sea el ejecutante quien se adjudique el bien en el remate judicial. Si la cosa se adjudicare al ejecutante, éste consignará solamente la parte en que el precio exceda a su crédito, si por él solo se ha embargado la cosa, y en el caso de haber otros acreedores, la parte del precio a que él no tenga derecho. En todo caso, si hubiere duda, se consignará entre tanto la parte del precio que sobre ella recae. En el caso en que sea el ejecutante quien se adjudique el bien, éste deberá consignar ante el tribunal en la oportunidad señalada la diferencia del precio a que no tenga derecho. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, el acreedor que está llevando el bien a remate era un acreedor quirografario o un acreedor que está en un segundo grado dentro de las personas que tienen derecho a cobrar sobre ese bien, por ejemplo, que esté previamente un acreedor hipotecario o un primer embargante, en ese caso, esta persona que se está adjudicando el bien en el remate deberá consignar esa diferencia del precio que corresponda a la persona que esté en el grado inmediatamente anterior al suyo. En ese caso, solo se va a compensar por lo que a esta persona le corresponda obtener del precio de ese bien.
Esta circunstancia se da porque evidentemente sería inoficioso pedirle a este ejecutante que cancele un dinero que a fin de cuentas deberá serle entregado a él mismo. Por esta razón es que existe esta disposición, pero se hace la aclaratoria de que existiendo la graduación de los embargos o personas que deben recibir también algún dinero de ese remate y que concurran en la creencia en alguna forma con este ejecutante, pues deberá entregársele a ellos la parte del precio que le corresponda y no podrá el ejecutante compensar la totalidad. Vamos a ver ahora lo que es la manera en la que se transmiten los derechos desde el ejecutado a el nuevo propietario que compra en un remate judicial. La adjudicación en el remate transmite al adjudicatario, una vez pagado el precio del remate, los mismos e iguales derechos que sobre ella tenía la persona a quien se le remató, y, con la sola excepción establecida en el único aparte del artículo 1911 del Código Civil, transmite no solo la propiedad y posesión que tenía el ejecutado, sino también todos los derechos que tenía, fueren principales, accesorios y derivados sobre la cosa. Después de pagado el precio, el adjudicatario tiene derecho a ser puesto en posesión de la cosa que se le adjudicó por el tribunal, el cual hará uso de la fuerza pública si fuere necesario para efectuar tal acto. La posesión que adquiere el adjudicatario en razón de la adjudicación es una posesión legítima. En los casos en que la adjudicación se haya efectuado mediante la proposición del pago del precio a plazos, la cosa adjudicada queda afectada para garantizar el pago del precio con hipoteca legal si la cosa fuera inmueble y comprenda sin desplazamiento de la tenencia si fuere mueble. Quien compra en un remate judicial recibe el bien en la misma situación en la que lo poseía el ejecutado. Esto significa que, por ejemplo, si el bien estaba arrendado, el ejecutado era el arrendador y ahora pasará a ser el adjudicatario, el nuevo arrendador. Entonces, no va a generar en principio una desposesión para el arrendatario la realización de este acto de remate, el cual será tomado en consideración al momento de su realización. Ahora, en lo que respecta a la excepción que plantea este artículo, hablamos de lo que es la purga de la hipoteca. ¿A qué se refiere esto de la purga de la hipoteca? Al momento de pagar el precio acordado en el acto de remate, quien cobra primero es el acreedor hipotecario. Por lo tanto, la persona que compra el bien en el remate lo recibe libre de hipoteca y acabará una diferencia entre la situación en la que lo tenía el ejecutado, que lo tenía hipotecado, a la situación en la que lo va a recibir el adjudicatario, quien lo va a recibir libre de hipoteca. Esta es la principal diferencia que existe en este caso. Sin embargo, como ya vimos, se dejan a salvo los derechos de terceros. Aquí también hay que tener en consideración que cuando hablamos del embargo dijimos que la desposesión que genera el embargo para el acreedor, para el ejecutado, es una desposesión jurídica, más no una desposesión material. ¿Qué significa esto? Que perdía la posesión legítima, quedaba en calidad de poseedor precario, se le iba a fijar un canon el cual debía cancelar para continuar poseyendo el bien, pero ya al momento de la realización del remate, ahora sí viene la desposesión material, puesto que en este momento el adjudicatario, una vez pagado el precio, le va a solicitar al tribunal la entrega del bien que compró en el remate judicial. En este momento, incluso haciendo uso de la fuerza pública, el tribunal hará esta entrega y será el momento en que el ejecutado será propiamente desposeído materialmente del bien, cosa que, como ya comentamos, no ocurre, por ejemplo, en los casos de los arrendatarios o de los terceros que tengan algún derecho sobre el bien. En cuanto a la posibilidad de realización de remates a plazos, tenemos que
los mismos van a generar una afectación respecto a la manera en la que recibe el adjudicatario, puesto que en el momento de realizarse la entrega, el bien va a quedar afectado por hipoteca legal, si es inmueble, o por prenda sin desplazamiento de la posesión, si hablamos de un bien mueble. En cuanto a lo que es la realización de un remate a plazos, tenemos la siguiente disposición al efecto. Se admitirán propuestas a plazos si el ejecutante y el ejecutado las aceptaren, o si las aceptare el primero, dándose por satisfecho desde luego del precio ofrecido, siempre que este precio no sea superior al crédito. Si lo fuere, se requerirán también el consentimiento de quien resulte interesado en el resto del precio. La posibilidad de aceptación de propuestas a plazos en el acto del remate siempre va a estar determinada por el acuerdo de las partes, pero principalmente o más allá del acuerdo de las partes, el factor determinante que debemos considerar aquí es que la persona a quien deba pagársele acepte que se le pague a plazos. Es decir, si existe solo un interesado en el pago del precio, es decir, si es solo el ejecutante, con su sola manifestación de voluntad de darse por satisfecho con el pago a plazos, este acto podrá realizarse. Sin embargo, si existen otras personas que deban recibir parte de este precio, deberán manifestar su voluntad de recibir este pago a plazos o no. Esto es lo que determina la posibilidad de cambiar la manera de pago inmediato y acceder a la fórmula de pago a plazos, que el interesado en recibir ese pago manifieste su conformidad. Vamos ahora con la siguiente disposición que debemos revisar. Los frutos e intereses producidos por los bienes y derechos embargados desde el día en que lo hayan sido se aplicarán también al pago del crédito. A los efectos del pago de la deuda por la cual se está siguiendo la ejecución, también debemos tomar en cuenta que los bienes embargados pueden producir frutos o intereses y estos serán destinados a los fines de la ejecución. Esto significa que desde el momento del embargo y hasta el momento de la realización del remate debe realizarse una contabilización. Debemos saber cuánto ha producido ese bien en frutos o intereses para tomar esto a los fines de la ejecución y así poder imputarlo al momento del pago de la deuda al ejecutante, de manera de que al momento de realizar la venta de los bienes en el acto de remate, al momento en el que alcancemos la totalidad del pago de la deuda agregando estos frutos o estos intereses, el acto de remate se dará por concluido. Asimismo, en caso de obtener un exceso al momento de sumar estos frutos o intereses, tendremos que hacer la distribución de ese exceso de acuerdo a las maneras que ya conversamos anteriormente. Por último, vamos a ver el siguiente artículo respecto a lo que es la fuerza del acto de remate y su validez. El remate no puede atacarse por vía de nulidad, por defectos de forma o de fondo, y la única acción que puede proponerse contra sus efectos jurídicos es la reivindicatoria. Este artículo nos determina lo que es la fuerza y validez del acto de remate, estableciéndose que no puede ser atacado por vía de nulidad bajo ninguna circunstancia y que solo podrá interponerse contra este la acción reivindicatoria. Esta acción reivindicatoria también debemos tener en cuenta que en la práctica difícilmente va a poder ser ejercida por el ejecutado. La acción reivindicatoria en este punto va a poder ser ejercida por cualquier tercero que, a pesar de no haber realizado su oposición en el lapso establecido en el artículo 546 o alguna otra actuación que pueda realizar previo a la realización de el remate para evitar el sufrimiento de este perjuicio, puede optar aún así por la reivindicación de su propiedad. Es la manera más sencilla de entender una forma en la que esta acción reivindicatoria podría verificarse. Ya con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia. En próximos videos vamos a empezar a hablar ahora de lo que son los procedimientos especiales establecidos en nuestro Código de Procedimiento Civil.
Espero que el material les haya sido comprensible. Saludos a todos.